Cordial saludo. En este día vamos a hacer la presentación de la tarea número 3, metabolismo primario, en donde se va a exponer los temas de respiración, los temas de síntesis de ácidos grasos, la fotosíntesis y su importancia biológica y la síntesis de proteína y carbohidratos. Entonces vamos a comenzar con el compañero Jaime y él nos va a explicar la respiración. Hola compañero, buenas noches. ¿Listo de una? Un pequeño como el aporte de metabolismo. Es un conjunto de reacciones químicas que ocurre principalmente en organismos vivos para mantener energía, ¿sí? Vida. Estas reacciones permiten una conversión de alimentos de energía, principalmente, y hacer la construcción de moléculas necesarias. Y posterior a eso la eliminación de desechos. En esto se dividen dos grandes categorías, como es el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo se refiere a procesos metabólicos que en estas construyen complejas moléculas a partir de unas moléculas más simples. En este proceso requiere de energía que a menudo proviene del ATP. En esto tenemos unos ejemplos de procesos que incluye síntesis de proteínas, que es unir aminoácidos para en ello formar proteínas necesarias para las funciones celulares. Tenemos la síntesis de ácidos nucleicos, donde forman parte del ADN y ARN a partir de nucleótidos. Tenemos la formación de lípidos, que es principalmente construir las grasas y aceites a partir de ácidos grasos y glicerol. En la otra categoría, que es el catabolismo, se refiere a procesos que descomponen moléculas complejas, así liberando energía en el proceso. Este tipo de metabolismo es crucial para proporcionar energía necesaria para las funciones celulares. Algunos ejemplos, como la glicolosis, es descomponer de la glucosa para obtener energía en forma de ATP. Tenemos la respiración celular, en proceso mediante se oxidan los nutrientes para liberar energía. Tenemos la degradación de lípidos, que es descomponer grasas para obtener ácidos grasos y glicerol. Es como lo contrario del anabolismo. Tenemos la interacción entre anabolismo y catabolismo. Estos procesos son interdependientes. El catabolismo proporciona energía necesaria para el anabolismo, por ejemplo, la energía liberada durante la oxidación de nutrientes, y en el catabolismo se utiliza para sintetizar nuevas moléculas en el anabolismo. Tenemos el metabolismo primario en plantas. El metabolismo primario en plantas se refiere a un conjunto de reacciones y procesos bioquímicos esenciales, pues para la supervivencia y el crecimiento de la planta. Estos procesos están directamente relacionados con funciones vitales como la fotosíntesis, la respiración y la síntesis de compuestos fundamentales. Se centra en producción y en uso de compuestos que son necesarios para la energía y formación de estas estructuras celulares como tal. En los principales procesos que tenemos, pues como es la fotosíntesis, es un proceso mediante las plantas convierten la luz solar en energía química a un dióxido de carbono y agua para producir glucosa y oxígeno. La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, obviamente de la planta, y se divide en dos etapas. La fase luminosa, donde se captura la energía solar, y la fase oscura, donde se fija el carbono, el dióxido de carbono. Tenemos la respiración celular, que es un proceso opuesto a la fotosíntesis. La planta utiliza la glucosa producida durante el proceso de la fotosíntesis y el oxígeno para liberar energía en forma de ATP. Tenemos la síntesis de carbohidratos. A partir de esta glucosa generada de la fotosíntesis, en las plantas principalmente sintetizan carbohidratos complejos como el almidón y la celulosa. Tenemos la síntesis de aminoácidos y proteínas,
A través de estos procesos metabólicos, las plantas pueden sintetizar aminoácidos a partir de unos compuestos simples. Estos aminoácidos luego son utilizados para formar proteínas que son cruciales para diversas funciones celulares. Tenemos el metabolismo de lípidos. Las plantas también sintetizan lípidos a partir de estos ácidos grasos y glicerol, que también son esenciales para una formación de membranas celulares y como una gran fuente de energía. Tenemos la importancia del metabolismo primario. Acá decía que hacer un cuadro y hacer la comparación en estos dos procesos metabólicos importantes en las plantas. Tenemos en el metabolismo primario que involucra reacciones metabólicas esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. En el metabolismo secundario involucra reacciones metabólicas que no son esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. Tenemos otra que en el metabolismo primario produce compuestos básicos necesarios para la vida dentro de la planta, como los carbohidratos, lípidos y proteínas. En el metabolismo secundario produce compuestos especializados que ayudan a la planta a adaptarse al entorno que están como tal, como la alcaloides, flavonoides y terpenoides. En el metabolismo primario también ocurre en las células de la planta. En el metabolismo secundario ocurre en tejidos específicos de la planta, como las hojas, flores o raíz. En el metabolismo primario tenemos un ejemplo de fotosíntesis, respiración celular, síntesis de aminoácidos. Y en el metabolismo secundario, la producción de pigmentos florales, producción de aceites esenciales en las hojas principalmente, y en producción de compuestos defensivos contra herbívoros. Pasamos ya a la siguiente pregunta, donde nos dice un concepto que es sobre la respiración celular aeróbica. En la definición es un proceso en el cual las células utilizan el oxígeno para descomponer moléculas de glucosa y producir la energía en forma de ATP. Tenemos la glucólisis, su primera etapa es la respiración celular, en la cual una molécula de glucosa se descompone, ¿sí?, en dos moléculas de piruvato, generando un poco de ATP y NADH. Tenemos el ciclo de Krebs, que es la segunda etapa de respiración celular, en la cual el piruvato se descompone completamente en dióxido de carbono, ¿sí?, generando ATP, NADH y FADH2. Tenemos la fosforilación oxidativa. Esta es la última etapa de la respiración como tal, en la cual los electrones transportados por el NADH y FADH2 utilizan para generar una gran cantidad de ATP. Tenemos la gluconeogénesis. En este proceso se sintetizan nuevas moléculas de glucosa a partir de estos precursores no glucídicos como aminoácidos y ácidos grasos. Tenemos la síntesis de proteínas. Es un proceso donde se ensamblan las proteínas a partir de los aminoácidos siguiendo una información genética contenida del ADN. Tenemos la síntesis de ácidos grasos. Es un proceso por el cual producen moléculas de ácidos grasos a partir de precursores como el acetil, que se utiliza principalmente para la síntesis de lípidos. Tenemos el proceso de fotosíntesis. Es un proceso en el cual las plantas y otros organismos fotosintéticos utilizan la energía de la luz para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y en oxígeno. En la última ya pregunta nos decía una diferencia entre respiración aeróbica y anaeróbica. En la respiración aeróbica requiere precisamente oxígeno para llevarse a cabo este proceso. Ocurre principalmente presencia de oxígeno en la mitocondria de la célula.
Este proceso se divide en tres etapas, en glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. En esta respiración aeróbica produce una mayor cantidad de energía de ATP en comparación a la respiración anaeróbica. En la respiración anaeróbica, esta sí no requiere presencia de oxígeno para llevarse a cabo como tal. Ocurre principalmente en el citoplasma de las células. En este proceso siguiendo etapas, como la glucólisis y la fermentación. En esta sí produce una menor cantidad de energía ATP en comparación con la respiración aeróbica. Nos pedían unos ejemplos aplicados al área agrícola, pecuaria, agroforestal o ambientales. En el ámbito agrícola, esta respiración aeróbica es esencial para el crecimiento de las plantas, ya que le proporciona la energía necesaria pues, para llevar a cabo sus funciones vitales, como la fotosíntesis. Por otro lado, la respiración anaeróbica puede ocurrir en suelos inundados, donde falta oxígeno y pues favorece la fermentación y la producción de compuestos como el metano. Eso por el lado del ámbito agrícola. En la producción pecuaria, en la respiración aeróbica es importante para el metabolismo de los animales, pues mientras que en la respiración anaeróbica puede ocurrir en el rumen de los rumiantes, donde se produce esta fermentación de los alimentos. En el ámbito agroforestal, en la respiración aeróbica es esencial para el crecimiento de los árboles y descomposición de la materia orgánica en el suelo. En la respiración anaeróbica puede ocurrir en suelos anegados, donde se puede producir la fermentación y la liberación de gases como el metano. Y tenemos por último en el ámbito ambiental, en la respiración aeróbica es fundamental para el ciclo de carbono, ya que los organismos liberan dióxido de carbono durante la respiración. Y en la respiración anaeróbica también juega un papel importante en la descomposición de la materia orgánica en ambientes sin oxígenos, como los sedimentos de los cuerpos de agua. Bueno, compañeros, muchas gracias. Este era mi tema y las 5 preguntas correspondientes. Ahora continuamos con el compañero Rafael. Buenas noches, compañeros. Mi tema es la fotosíntesis y su importancia biológica. Metabolismo fotosintético. Metabolismo fotosintético es el proceso mediante organismos como plantas, algas y algunas bacterias que convierten la energía solar en energía química útil para utilizar el H2O y dióxido de carbono, produciendo glucosa como fuente de energía y liberando oxígeno al ambiente. Este proceso ocurre en los cloroplastos, donde la clorofila capta la luz solar. La fotosíntesis se divide en 2 etapas principales, que es la fase luminosa y la fase oscura, o ciclo de Calvin. Las etapas del proceso fotosintético se divide, en 2, en la fase luminosa y en la fase oscura, ¿no? En la fase luminosa se realiza en las tilacoides, que intervienen los fotosistemas en 1 y 11. El agua se divide y libera oxígeno, y estas producen pues ATP y NADPH. En la fase oscura, o el ciclo de Calvin, tiene un lugar en el estroma del cloroplasto. El CO2 se fija con ayuda de la enzima Rubisco. Se forman carbohidratos como la glucosa usando ATP y NADPH. Es la importancia biológica. La fotosíntesis permite producir oxígeno para los seres aeróbicos, como formar materia orgánica que sostiene las cadenas alimentarias, mantener el equilibrio de gases en la atmósfera, proveer energía para el crecimiento, la reproducción y funciones vitales. Es un proceso esencial para el sostenimiento de la vida del planeta. Respiración celular.
En la respiración celular permite obtener ATP a partir de nutrientes como la glucosa, que incluyen como la glucosis en el citoplasma, se forma piruvato, ciclo de Krebs en la mitocondria que produce CO2, NADH y FADH2, cadena transportadora y fosforilación oxidativa, síntesis de ATP, con oxígeno, respiración aerobia y sin oxígeno, que es fermentación. Es esencial para generar energía que permita las funciones celulares. Conservación de energía celular. La energía se almacena mediante gradientes electroquímicos en la mitocondria, como el NADH, FADH2, que entregan electrones en la cadena de transporte. Se bombean protones al espacio intermembrana. La fuerza protomotriz impulsa la formación de ATP en la ATP sintasa quimiosmosis. Este proceso es vital para funciones como transporte, contractación y síntesis. También ocurre en cloroplastos durante la fotosíntesis. Fosforilización oxidativa. Esta es la última etapa de la respiración celular aerobia. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria, que tiene unos pasos claves que son los electrones del NADH y el FADH2, que recorren los complejos del 1 al 4. Se bombean protones creando un gradiente. Los protones regresan a la ATP sintasa y se forma ATP. El oxígeno recibe los electrones finales y se forma agua. Una molécula de glucosa produce entre 30 y 32 de ATP. La estructura de las proteínas. En las estructuras de las proteínas están formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Tienen 4 niveles, que está formada por la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuartaria. En la primaria es una línea secuencia de aminoácidos. En la secundaria tenemos formada por A, L, C y B, láminas debido a puentes de hidrógeno. En la terciaria tenemos un plegamiento tridimensional completo de una cadena, y en la cuartaria es una unión de varias cadenas, como ejemplo hemoglobina. Importancia: intervienen en respiración de la fotosíntesis, enzimas, defensa y regulación celular. Y en los aminoácidos, estas son unidades que forman las proteínas. Cada uno tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, oxígeno y una cadena lateral que define sus características. Se dividen en esenciales, que se obtienen de los alimentos, y no esenciales. Los produce el cuerpo según la cadena lateral. Pueden ser no polares o polares, o ácidos o básicos. Participan en la formación de proteínas como enzimas, hormonas y procesos de reparación y regulación celular en las plantas y animales. Bueno, compañeros, eso sería mi aporte. Muchas gracias, compañeros. Bueno, me corresponde a mí síntesis de proteínas y carbohidratos. En una breve introducción, pues conocemos que las proteínas son grandes moléculas compuestas por aminoácidos, y estas pues están conformadas por oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno. Las proteínas normalmente tienen varias funciones en nuestro cuerpo, tanto como en animales, plantas, hongos y bacterias, y algunas de estas van desde transportar oxígeno hasta la regulación hormonal. Por el lado de los carbohidratos, gran parte de ellos son una fuente principal de energía en los organismos que se encuentran, y estos se clasifican en sus unidades simples y complejas. Entonces, a continuación voy a empezar con las aquaporines. Bueno,
Pues normalmente sabemos que el cuerpo humano de alguna u otra forma logra absorber agua y esto lo hace por medio de un canal de agua, el cual fue descubierto en 1992 y se nombró como proteína CHID28 o como se denomina o se conoce AQP-1 o AQP0. Estas pues están clasificadas en sus familias llamadas aquaporinas y aquagliceroporinas. Teniendo en cuenta esto, vamos a las características y funciones. Entonces, a las aquaporinas ser una proteína está conformada por aminoácidos, esta proteína se conforma de 200 a 300 aminoácidos. Su principal función es transportar el agua entre las células y esta tiene características como la hidrofóbica en su exterior. Esto significa que hacer hidrofóbica en su exterior es una característica bioquímica, la cual al ser hidrofóbica significa que no es polar y al no ser polar y el agua al ser polar no se juntan. Por esto es que se vuelve un conducto para el agua. Y también tenemos la característica de que es transmembranal especializada. Eso significa que permite que no pasen los aniones y la gran mayoría de cationes. Teniendo en cuenta esto, a través de la proteína y la membrana celular pasan lazos hidrofóbicos que son los encargados de pasar los canales acuosos a través de lazos como lo es el lazo B, que es intracelular, y el lazo E, que es extracelular. Pues prácticamente se encuentran aminoácidos como lo es la NPA, el cual está conformado por aspirina, prolina y alanina. Y teniendo en cuenta esto, hasta el día de hoy se han descubierto más de 300 tipos de aquaporina en la naturaleza, pero normalmente en mamíferos y humanos se han descubierto tan solo 13 tipos diferentes, los cuales van de la AQP0 a la AQP13. Estas, pues, se clasifican en dos subfamilias, las cuales tenemos aquí, que son las aquaporinas y las aquagliceroporinas. En las aquaporinas podemos que estas solo permiten el paso de agua. Tan solo eso. Y las aquagliceroporinas, además de transportar agua, también transportan glicerol y urea. En las aquaporinas podemos encontrar desde la AQP0 hasta la AQP12, entre ellas 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 11. Y en las aquagliceroporinas, la AQP3, 7, 9 y 10. A su lado derecho podemos encontrar en qué partes del cuerpo se han hallado estas aquaporinas. Pasando a la siguiente pregunta, nos encontramos con las temperaturas en el equilibrio de las proteínas. En esta, pues, sabemos que las temperaturas altas hacen que las proteínas pasen por un proceso de desnaturalización en donde pierde su estructura tridimensional. Esto pasa a que debido a la exposición al calor hace que se rompan sus enlaces de hidrógeno, que son los encargados de mantener la forma estructural de la proteína. También las proteínas aquí pierden su función enzimática y tienden a la agregación, lo que significa que se agrupan y la precipitación volviéndose más insolubles. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la proteína nativa pasa por el calor y la desnaturalización y se vuelve una proteína plegada. También podemos, la siguiente pregunta, que fueron los efectos negativos en las plantas por pH, pues esto, teniendo en cuenta que un pH muy bajo y muy alto se ve reflejado en la expresión de la proteína y esto altera los nutrientes disponibles causando deficiencias y toxicidades, presentando cambio en la estructura y efectos en la función y viabilidad de la misma. A este lado tenemos una escala del pH en donde de 0 a 6 es ácido, de 6 a 8 es neutral y alcalino de 8 a 14. El ácido pues presenta una alta concentración de iones de hidrógeno, teniendo presencia de ácidos orgánicos e inorgánicos y también en donde el hierro y el aluminio son muy tóxicos. Y algunas plantas que se pueden encontrar en este pH son las fresas y las azaleas. Y en el pH alcalino, que es de 8 a 14, esto hace que haya una alta concentración de iones de nitrógeno, lo que hace que haya presencia de carbonatos y bicarbonatos, en donde el calcio y el magnesio son tóxicos. Y aquí se pueden
al estar el pH en tierras más áridas, en estas se adaptan las plantas como el cactus, las suculentas y el olivo. Pasando esto a la clasificación de carbohidratos. En la clasificación de carbohidratos podemos encontrar, como lo decía anteriormente, que son la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. Pues la clasificación de esto, dependiendo del número de azúcares, son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, en donde los monosacáridos son azúcares simples y prácticamente son las unidades más pequeñas de los carbohidratos y no se pueden hidrolizar o descomponer en otros más pequeños, debido a que estos pues, son los más pequeños y pueden existir en formas de cadenas lineales o en forma de anillos. Y y los monosacáridos que encontramos aquí son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Pasando a los disacáridos, estos están formados por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. En estos podemos encontrar la maltosa, la lactosa y la sacarosa, en donde la maltosa está conformada por glucosa más glucosa. La lactosa está conformada por glucosa más galactosa y la sacarosa está conformada por glucosa más fructosa. En los polisacáridos, estos son carbohidratos complejos, los cuales son cadenas muy largas de monosacáridos con digestión lenta y liberación gradual de glucosa, y se clasifica en almidones, glucógeno y celulosa, en donde el almidón es el encargado de mantener o almacenar la glucosa en las plantas. El glucógeno es el encargado de almacenar la glucosa en los animales, los mamíferos o en los animales, y la celulosa, esta es un componente estructural de las paredes celulares de las plantas. Y pasando a esto, tenemos por último los almidones. Pero los almidones también son carbohidratos, pero estos son complejos, en donde su función principal es el almacenamiento de energía a largo plazo. Y esto pasa porque durante la fotosíntesis la glucosa se polimeraliza en almidón para evitar la acumulación tóxica de azúcares solubles y para reservar el carbono en forma insoluble. O en otras palabras, esto evita la osmosis celular, donde la osmosis celular significa que hay un movimiento de agua a través de una membrana, semipermeable o una membrana plasmática. También vamos a mirar la clasificación en donde la clasificación de estos almidones es homopolisacáridos, en donde vamos a encontrar estos que estos están formados por un tipo de prácticamente, al ser homo, significa que son iguales o similares. Entonces están formados por solo un tipo de monosacáridos que están conformados en unas cadenas, tanto lineales como helicoidales. En estas, y esas cadenas se dividen en dos, que son amilosa y amilopectina. En la amilosa podemos encontrar que del 20 al 30% del almidón total se encuentra en la mayoría de las plantas y es un polímero lineal, lo que significa que no tiene ramificaciones. Eso también es soluble en agua caliente y forma complejos helicoidales. Al ser helicoidal es como se mira aquí de forma cruzada. Y está la amilopectina, que es un polímero o cadena ramificado. Este tiende a ser del 70 al 80% en proporciones dependiendo el vegetal. Y también su estructura globular es menos soluble y más compacta para el almacenamiento. En esta parte, la estructura de los almidones se basa en que es un polímero A de glucopiranosa con un peso molecular que varía de 10 elevado a la sexta a 8 elevado a la octava gramos por mol. Y en estas estructuras que miran aquí, que podemos observar aquí, se presentan los enlaces alfa 1 a 4 y enlaces alfa 1 a 6, en donde los enlaces alfa 1 a 4 se presentan en las cadenas principales, creando hélices en la amilosa con 6 unidades de glucosa por vuelta, como lo podemos ver en la primera imagen. Los enlaces alfa son estos pequeños enlaces que se forman en cada monosacárido, y por cada helicoidal hay 6 monosacáridos. Entonces,
En los enlaces A1.6, teniendo en cuenta que los enlaces alfa 1.4 también se encuentran en la amilopectina, los enlaces A alfa 1,6 también se encuentran aquí, sino que estos son los causantes de introducir ramificaciones en la amilopectina, que son esos que encontramos aquí, donde dice alfa 1.6 y alfa 1,4, pues son los encargados de la cadena lineal. Entonces, pues eso es todo. Continuamos con la compañera Carmenza. Entonces a mí me correspondió síntesis de ácidos grasos. Ese es como el título, la puede pasar a la polisacáridos estructurales. Son carbohidratos complejos que forman parte de la pared celular como células que cumplen la forma o la función de componentes principales de la pared celular, como hemicelulosa y linisa. La hemicelulosa que cumple la función de las células que aportan flexibilidad. La linisa da rigidez e impermeabilidad. Como lo pueden ver en la imagen, en la parte superior y en la parte de la mitad. Podemos pasar a la tercera, a la siguiente. Ya, a la siguiente. Entonces, los azúcares reductores poseen grupos aldehídos o cetacina libre que actúan como agentes reductores como la galactosa, lactosa, fructosa y glucosa. Como lo vemos aquí en la imagen, reducen todo lo que son azúcares en las plantas. Y las funciones son libres que actúan como agentes reductores en aldehídos. Ya puede pasar a la otra. Los ácidos grasos en vegetales son moléculas orgánicas formadas por una cadena de carbono-hidrógeno con un grupo de carboxílico de COOH en un extremo, que cumple la función de palmítico, oleico, limonoleico, nilonucleico, como lo ven ahí en la omega 6 y omega 3. Están en los aceites y en las semillas en general, en el girasol y en las frutas. Y en el omega 3, pues están en los pescados, nueces y semillas de limo molidos. Ya que es como todo, la puedo pasar a la otra. Funciones de los lípidos. Las funciones son: los lípidos cumplen funciones esenciales en las plantas y en todas las células vivas. Contienen reservas energéticas, protección y aislamiento, señalización celular. Forman parte de la membrana celular, como lo vemos ahí en la imagencita. Eso es como todo la sigue. La estructura en los lípidos. Las mayores concentraciones de lípidos se encuentran en semillas como girasol, soya, linaza, frutos grasos, como en el aguacate y la aceituna, cultivos de las hojas y el polen. Encontramos los ácidos grasos saturados. Son comunes en alimentos de origen animal como carnes, grasos, tocino, salchichas, hamburguesas y productos lácteos enteros. La otra es grasos monoinsaturados, son grasas saturables que tienen un doble enlace en sus cadenas de carbono, como olava y la canela. Y el otro son grasos polisaturados, son grasos saturados con más de una doble enlace entre sus
átomos de carbono, en los animales como el pescado graso, los aceites y los aceites vegetales y los vegetales. Eso es como, ya eso es todo, ya la referencia bibliográfica. Eso es todo, compañero. Para dar por terminado esto, tenemos en cuenta los pósters de cada uno de los estudiantes realizados y la exposición.